Se pierde la salvación según lo dicho en 1 Timoteo 4:16. Muchas personas sacan cada vez nuevos argumentos respecto a mi serie. Esto es una nueva serie, voy a hablar de muchos otros versículos. Pero el día de hoy voy a hablar de 1 Timoteo 4:16, donde dice literalmente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con este versículo alguien argumenta que la salvación se pierde porque aquí dice que ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. La primera cosa que voy a decir es que hay que tener cuidado con los verbos, la conjugación del verbo. Dice ten cuidado de ti mismo. Este verbo es un verbo reflexivo. Hay muchos tipos de conjugación de los verbos. En este caso, este tipo de verbo es un verbo reflexivo. ¿Qué es un verbo reflexivo? Aquellos que utilizamos para la rutina diaria. Por ejemplo, yo me cepillo los dientes, yo me lavo la cara, me visto. Tienen que ver con toda acción que recae sobre el sujeto mismo. Cuando dice ten cuidado de ti mismo, la frase de ti mismo tiene la idea de que es algo que yo tengo que hacer por mí mismo, que dice ten cuidado de ti mismo, o sea, que tengo que cuidarme a mí mismo. En pocas palabras, lo que está diciendo es cuídate. En otras palabras, está diciendo es tú te tienes que cuidar. ¿Quién te va a cuidar a ti? Tú mismo te tienes que cuidar. Y luego dice también debes cuidar de la doctrina y de la doctrina. Y luego dice persiste en ello, en una serie de cosas que viene diciendo. No es nada más en cuidarme a mí mismo y en la doctrina, es en otras cosas que están anteriormente, pero nada más estoy sacando el versículo que me citaron. Luego dice pues haciendo esto, ¿qué? Cuidándome a mí mismo y de la doctrina y otras cosas que están más atrás, que lo vamos a ver ahorita, te salvarás a ti mismo. Ahora vean ustedes este verbo, otro verbo muy importante que hay que meterle el ojo y tener cuidado, porque dice te salvarás a ti mismo. Cuando dice te salvarás a ti mismo es un verbo reflexivo también, que dice te salvarás. Así como es como que yo diga, si yo hablo a título personal, me salvaré. ¿Será que yo me puedo salvar a mí mismo? Yo no me puedo salvar a mí mismo. Es un verbo reflexivo y además está en voz activa, no está en voz pasiva. Siempre que la Biblia habla de la salvación del alma, de la salvación eterna, no aparece nunca en voz activa, a menos que esté refiriéndose a Cristo salvando al hombre. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en Romanos capítulo 10 versículo 9, un versículo que citan mucho, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. ¿Ven la diferencia? No dice te salvarás, porque ahí no dice te salvarás a ti mismo. Dice si confiesas a Jesús y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, te salvarás a ti mismo. ¿Por qué no dice así? Porque es voz activa y es verbo reflexivo que recaería la acción o el efecto de esa acción sobre el sujeto. Y eso no tiene sentido. Por eso aparece en voz pasiva. Voz pasiva significa que yo no tengo que hacer nada para salvarme, sino que es alguien detrás del telón salvándome. Por ejemplo, dice serás salvo, seré salvo, pero el verbo está en participio pasado, lo cual significa que yo no hago la acción, sino que alguien me salva. Es alguien que me puede salvar, que es Cristo. Ahora, ¿cuándo aparece en voz activa? Cuando dice que el Señor me salva. Y el Señor salvará a su pueblo. El Señor o Jesús es el Salvador. Jesús vino para salvar al pueblo de sus pecados. Eso sí es Cristo, sí puede salvar. Jesús sí salva a los demás. Pero yo no puedo salvarme a mí mismo y menos puedo salvar a otro. Porque aquí dice y a los otros y a los que te oyeren. Es decir, está diciendo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Será que está hablando de la salvación eterna? ¿Será que yo tengo el poder de salvarme a mí mismo con solamente cuidarme a mí mismo y guardar la doctrina? No, yo no creo eso, porque no es solamente eso, ni persistir en ello, no es solamente por eso. No está hablando de la salvación eterna, y mucho menos por cuidarme a mí mismo y persistir en la doctrina voy a salvar a los demás, a los que me oigan. Por solamente oír, tendríamos que concluir, solamente porque me oiga cualquier persona a quien yo le predique, ya está salvo, ya yo lo salvé por eso, porque yo estoy persistiendo en la doctrina, porque yo estoy cuidándome de mí mismo. ¿Ven la falacia? Eso no tiene sentido. Ahora, cuando dice te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿a qué se refiere? Aquí paso con la segunda idea. ¿A qué se refiere? Amigo, no podemos agarrar la Biblia y agarrar un versículo y cortarlo del resto de lo que se viene diciendo. Recuerde que estas eran epístolas. Esta era una epístola escrita por Pablo a Timoteo, a uno de sus colaboradores, a uno de los primeros pastores de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, o joven más bien. Este era un joven. Entonces Pablo está escribiéndole a Timoteo. Esta es una carta. Si ustedes quieren saber qué es lo que Pablo quiso decirle a Timoteo, no pueden agarrar un solo versículo y cortar todo y decir esto es lo que Pablo enseñó, que la salvación se pierde. Por favor, ¿cómo vamos a concluir así? ¿Cómo no agarramos Romanos 1:8 cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? O sea, yo no puedo afirmar por un solo versículo que esa es la opinión de Pablo. Porque para que sea la opinión de Pablo tengo que leer las 13 cartas del apóstol Pablo sobre el tema de la salvación y decir esto es lo que Pablo pensó de la salvación. Esta es la opinión de Pablo, pero no de un solo versículo llegaba a una conclusión garrafal como las que me están tratando de llegar aquí al decir en 1 Timoteo 4:16 que Pablo está diciendo que tengo que cuidar la doctrina, tengo que cuidarme mismo para yo salvarme a mí y salvar a los demás. Eso no tiene sentido.
Entonces, para yo poder concluir qué es lo que está diciendo Pablo, yo tengo que leer toda la carta. Obviamente no vamos a leer toda la carta, pero yo voy a nada más a mostrar unos versículos arriba. Vamos a empezar desde el capítulo 4, versículo 1, para darnos cuenta de qué se está cuidando Timoteo y cómo puede cuidar a aquellos que le oigan, a los que estaban bajo su cuidado. Vean, o sea, está hablando ya gente que está salva, de gente que ya son cristianos. Timoteo mismo ya era salvo, Timoteo mismo ya era cristiano. Vamos a ir al versículo 1 para descubrir las claves de lo que Pablo está diciendo aquí. Miren lo que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, dice. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y ahora pasa a decir: si esto enseñas a los hombres, y serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuando dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, está diciendo enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Es una manera de tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. Desechando las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Ya tiene la promesa. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. Aquí viene, no solamente cuidarse de mí y ya estoy listo, no. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, del grupo de ancianos. Entonces dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ahora pasa a decir: ten cuidado de ti mismo, o sea, cuídate a ti mismo, y de la doctrina, cuida la doctrina, persiste en ello, en todas estas cosas que ya viene diciendo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Ahora, cuando dice te salvarás a ti mismo y a los que te hieren, ¿qué significa a la luz de todo este contexto? Amigos, a que no caigamos en la apostasía. El Espíritu dice, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a tenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. En pocas palabras, lo que está diciendo es: tú no quieres caer en el error de prohibir casarse. Tú no quieres caer en el error de abstenerse de alimentos que Dios creó para que ustedes puedan gozar y disfrutar. Tú no quieres caer en esas herejías que el Espíritu Santo claramente ha revelado, que en los postreros tiempos van a venir muchos apostatando de la fe. Es decir, tratando de volver a los antiguos rudimentos de la ley judía, que practicaban estas cosas, que se abstenían de alimentos, que prohibían casarse, caían en el celibato y este tipo de cosas. Esas son doctrinas de demonio y el Espíritu lo dice claramente. Tú no quieres caer en esto, basta con que tienes que revisar las Escrituras, tienes que ver qué es lo que dice la Biblia respecto a estas cosas, tienes que cuidar mucho lo que la Biblia dice, para que tú mismo no seas víctima de aquellas personas que vienen tratando de convencer a los creyentes para que caigan en ese garrafal error, en esa herejía. Eso es lo que está diciendo. ¿De qué se va a cuidar entonces? ¿De qué va a salvarse Timoteo? De caer en la herejía, de caer en la apostasía, de creer todo lo que los demás digan respecto a esta falsa doctrina que el diablo estaba diseminando por todas partes y el Espíritu Santo ya lo había revelado. Y la segunda cosa es: ¿cómo puedo yo salvar a los oyentes? Bueno, enseñándoles lo que yo voy inquiriendo de mi dedicación, ocupándome en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, como lo dice el versículo 3. Si yo me ocupo en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, yo estoy dando ejemplo, estoy enseñando a los demás, y además estoy siendo ejemplo y estoy mandando a los demás que sean ejemplo en conducta, fe, amor, espíritu, fe y pureza, como dice. Si no descuida el don que hay en ti, que te fue dado mediante, no descuidando el don que hay en mí. De esta manera yo los salvo a ellos, yo los salvo a los que me oigan, presentando lo que yo a la vez voy inquiriendo, de lo que yo voy recibiendo, de lo que el don que está en mí, pero también de la dedicación y de guardar la doctrina que a mí mismo me ha sido enseñada, y además tengo que ocupar, de tomar tiempo leyendo la palabra de Dios. Eso es lo que dice: haciendo la lectura bíblica, mi tiempo devocional con Dios, yo puedo estar bien, salvarme a mí mismo de esas herejías, no caer en el error, porque el que estudia Biblia no cae en error. Creer que la salvación se pierde es un error, es una herejía también. ¿Cómo yo puedo concluir que no se pierde? Leyendo y estudiando el contexto. No agarre un versículo aislado y descontextuarlo, eso lo hace el diablo.
El diablo hizo esto, le citó a Cristo la Biblia, le citó el Salmo 34 cuando lo tentó en Mateo 4. Pero así no se hace teología, así no se argumenta. Si queremos argumentar, tenemos que argumentar con la palabra de Dios, tenemos que leerla. Por eso David dijo en el Salmo 160, versículo 119, la suma de tu palabra es la verdad, no un versículo nada más aislado. Como hizo Gigi Ávila, sacó un montón de versículos para decir que la salvación se pierde, con todo el respeto que se merece, pues es un gran predicador, pero en eso está equivocado, Señor. Entonces, estamos diciendo que la salvación no se pierde, y este versículo no está diciendo que la salvación se pierde. Está diciendo es que yo me salvo, porque yo no tengo el poder para salvarme en mí mismo eternamente. No está hablando de la salvación eterna, está hablando de salvarme de esas herejías destructivas o destructoras que los espíritus engañadores han tratado de diseminar por todas partes. ¿Cómo yo no caigo en eso? Teniendo el discernimiento y estando ejercitado en la palabra de Dios, leyendo y teniendo esta disciplina que el apóstol Pablo está recomendándole a su colaborador Timoteo. Así de sencillo. Si yo hago eso, yo también voy a alertar a los creyentes exhortándoles, mire, sean ejemplos, hagan esto es lo que dice la palabra, no crean lo que están diciendo por ahí los falsos profetas y todo este tipo de cosas. Sencillamente eso es lo que dice. Entonces es muy fácil entender la palabra a la luz del contexto. No está hablando, repito, de la salvación eterna, está hablando de salvarse de las herejías, salvarme a mí mismo, porque yo no puedo salvarme eternamente. Siempre que la Biblia habla de la salvación de los creyentes, es Cristo salvándome a mí, fue salvo, somos salvos, etcétera, etcétera. Por eso dice, por ejemplo, sencillamente Juan 3:16, ¿qué dice? El que cree será salvo, no dice se salvará a sí mismo, no dice así. Juan 3:16, que cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí dice tenga vida eterna, pero no dice se salvará a sí mismo, sino que tengo vida porque me es dada por el Hijo. Es decir, es Cristo el que otorga la salvación. De manera que es voz pasiva. Estudien qué es voz pasiva y voz activa. Voz pasiva es cuando la acción no la hago yo, la hace alguien externo y se refiere a Dios. La salvación es un acto que siempre se presenta refiriéndose a los creyentes como en voz pasiva, no voz activa. Aquí está en voz activa porque no está hablando de la salvación eterna, está hablando del salvar a los demás. Estudien qué es voz activa, qué es voz pasiva, qué son los verbos reflexivos, y estudien un poquito más gramática para que puedan darse cuenta que aquí no está hablando de la salvación eterna. El contexto nos dice que es salvarse a sí mismo, sálvese quien pueda de esas herejías destructivas, de esas enseñanzas de espíritus engañadores, de esas doctrinas de demonios, y cuida a los demás advirtiéndole las exhortaciones que él dice que esto, como que dice, esto manda y enseña para que ellos también sean salvos, se salven, no de la salvación eterna, porque ya ellos son salvos, son creyentes. A los que te oyeren, los que lo oyeren ya eran salvos. Está refiriéndose a aquellos aquellas cosas que se estaban diseminando, que el Espíritu había revelado que eran demoníacas, que eran del diablo, que no había que atender a esas doctrinas erróneas y engañadoras. Entonces de eso es que está hablando, de eso nos podemos salvar, de eso, y es un llamado también de atención a nosotros. ¿Cómo yo me salvo de las herejías que hay en el mundo entero? Leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios seriamente, siendo responsable con la palabra y exhortando a los demás, los que me oyen, que con la sola palabra basta. Punto. Eso es todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, espero haber sido de bendición, que el Señor les bendiga grandemente, y esta es mi reflexión. Primera de Timoteo 4:16 no enseña que la salvación se pierde. La voz está reflexiva y está en voz activa, pero la voz es activa, es un verbo en voz activa, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo no tengo el poder de salvarme a mí mismo y yo no tengo el poder de salvar a nadie más. Solamente está hablando de evitar caer en el error de esas herejías que los demonios estaban diseminando sobre el celibato y sobre que no comamos lo que Dios ha provisto para los creyentes, los que estamos en la verdad, los que ya estamos en la verdad. Bueno, que Dios les bendiga grandemente. Así se argumenta usando el contexto, no sacando los versículos aislados de su contexto para que no se convierta en un pretexto. Tengan una excelente tarde o día o noche o la hora que sea que tú veas este video.